Hola José, ¿qué tal? ¿Me confirmas? Sí, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio ya al webinar del día de hoy, gestión de subcontratistas, y dándole también la bienvenida al ingeniero Jorge Vilcapoma, quien va a dirigir este webinar. Así que espero que lo disfruten y lo puedan aprovechar. Adelante, por favor. Gracias, José. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Jorge Vilcapoma. En esta oportunidad los voy a acompañar en este webinar preparado para el programa que se va a aperturar este fin de semana, que es la gestión de los subcontratistas. ¿Ok? Vamos a comenzar con la presentación. Algo bien breve nada más, mi nombre es Jorge Vilcapoma, soy ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, con una maestría en dirección de la construcción, docente universitario, gerente de proyectos y consultor externo. Para mayor información profesional, tienen mis redes, donde suelo hacer algunas publicaciones de gestión. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el tema que vamos a tocar el día de hoy? Es una pequeña parte de lo que veremos en el programa, que es muy interesante al momento de hablar de los subcontratistas. Un poco a diferencia de hablar del área de oficina técnica, de hablar del área de producción o hablar del área de seguridad y calidad, en este caso un subcontratista atraviesa todas esas áreas y no es que haya un responsable que vaya a gestionar todos los puntos. Sin embargo, existen algunos proyectos, ¿no? El responsable de subcontratos, que aún así, incluso no es que abarca todos los temas. Sin embargo, desde la posición en la que nos encontremos nosotros, sea que seamos jefes de oficina técnicas o estemos en el área de producción, sí va a ser muy importante conocer todo este seguimiento y más aún si uno es residente o gerente de proyecto para saber cómo gestionar todo este flujo de información que se va a preparar y a desarrollar durante el proyecto. Entonces, hay muchas áreas, ¿no? De hecho, el programa está dividido para que pueda tener un enfoque contractual en primer punto, un enfoque operativo en segundo punto y un enfoque económico. Estos tres enfoques es lo que vamos a desarrollar en el programa. El día de hoy vamos a meternos un poquito más en el tema del enfoque contractual para comprender, por ejemplo, lineamientos generales. Pero para eso, primero tengamos en cuenta un componente que, al igual que funciona para los subcontratistas, entre el contratista principal y los subcontratistas, también funciona entre el cliente, ¿no? El cliente, el promotor, el comitente y el contratista principal, que es el alcance. Muchos de los inconvenientes, muchas de las controversias que se generan en una obra es debido a que no se ponen de acuerdo en que si una partida lo debió hacer el contratista o el subcontratista o no, ya que a veces pensamos que el alcance de un proyecto es el presupuesto. Y esto va a depender de la modalidad y el tipo de contrato que estamos firmando. En nuestra realidad, más del 90%, estadísticamente hablando, de los proyectos de construcción son proyectos que tienen modalidad de pago de suma alzada. Esa es la gran mayoría, son muy pocos los contratos que tienen las otras modalidades de pago que serían pues precios unitarios, administración, contrato de tipo EPC, PCM, ¿no? Colaborativos, gobierno a gobierno, NEC, etc. De hecho, incluso hay mucho más tipos de contratos y sus variedades. Sin embargo, nos vamos a concentrar en lo que más usamos nosotros con los subcontratistas o con casi la gran mayoría, que son la modalidad de suma alza, ¿no? Salvo los que sean subcontratistas de movimiento de tierra, que bueno, para eso también pues el contratista tiene una relación seguramente de precios unitarios, ¿no? Cuando nosotros vamos a definir el alcance, otra vez, bajo este tipo de modalidad,
Es el expediente del proyecto, es el expediente de licitación el que define el alcance, no nuestro presupuesto. De hecho, esto se ve reflejado cuando se tienen en el contrato principal la famosa prelación de documentos. Y es así que debemos de diferenciar el alcance, ¿no? Que tiene que ver sobre el producto, de las exclusiones y las no consideraciones. Cuando hablamos exclusiones, hablamos de aspectos que forman parte del proyecto, pero no forman parte de lo que nosotros vamos a hacer. Pero ¿quién define lo que nosotros no vamos a hacer? Lo define en primera instancia el cliente al definir los alcances principales. Y en segunda instancia, nosotros a través de nuestra lista de exclusiones. Por ejemplo, si se está construyendo un hotel de 4 estrellas, ¿no? Yo soy un constructor y excluyo el paisajismo. ¿Por qué? Porque no es mi expertise, porque si yo asumo ese riesgo, puede costar un poco más y puedo estar fuera de mercado. Entonces, coloco en mi lista de exclusiones, no se consideran las partidas de paisajismo. Y entonces el cliente podrá tomar la decisión de decir, bueno, si quiero que lo hagas, ¿no? Y bueno, ya uno tendrá que hacerlo de alguna manera, buscar a alguien que domine, que conozca el tema, por el riesgo asumirá un poco más de monto, ¿no? Y el cliente pues tendrá que asumirlo. O de lo contrario dirá, ok, efectivamente esta exclusión está bien que lo haya retirado. Tanto el alcance como las exclusiones tienen que estar muy en claro entre el cliente y el constructor en primera instancia, para que luego cuando el constructor traslade parte del alcance dividido en los especialistas, también tenga bien claro cuál es el alcance y cuál es la exclusión. ¿Cuál es la consecuencia de no hacer esto? Es que se genera como una zona gris en el cual siempre habremos escuchado esta frase en obra que dicen, ingeniero, eso no forma parte de mi alcance porque no está en mi presupuesto. O el contratista que dice al supervisor que no va a realizar esa actividad porque no forma parte de su alcance. Y la supervisión le puede indicar que sí, pero está en el expediente, está en la memoria, está en los planos, está en otro documento anexo, complementario, y entonces por un tema de quizá compatibilización, no solamente por interferencia, sino también de documentos, podemos entrar en controversia. Y es ahí donde se generan los principales problemas sobre si se tiene o no se tiene que hacer. Tan pronto se tenga bien claro la división del alcance y la exclusión, recién sobre el alcance definido es que nosotros realizamos la EDT. Ahora, por otro lado, también tenemos lo que se conocen como las no consideraciones, o también le podemos llamar las consideraciones, que tienen que ver más con el proceso. Y aquí vamos a subdividir en dos tipos, ¿no? Las no consideraciones operativas y las no consideraciones de gestión. Yo siempre cito un ejemplo de un proyecto en el que se iba a hacer el pintado de la fachada exterior, ¿no? De un pabellón de una universidad, 4 pisos nada más. Y entonces, dentro de todos los subcontratistas, ganó un subcontratista, ¿no? Vamos a llamar al subcontratista A de los 3 ABC, era bastante económico, y llegó el día de la ejecución de la obra, llegó con su personal, ¿no? Se le entregó la pintura, estaba con sus accesorios, todo listo para empezar, la información, todo estaba muy bien, y de repente indicó, ingeniero, ok, ya estamos listos, ¿dónde están los andamios? Y la pregunta es, ¿qué andamios? Claro, para pintar vamos a armar los andamios, ¿no? Y tenemos que, o van a hacer un andamio colgante, son solamente 4 pisos, así que no debería ser muy complicado. Y entraron en contradicción. Los andamios podrían ser parte del alcance, técnicamente no. ¿Por qué? Porque el alcance es sobre el producto. ¿Es una exclusión que debe haberlo colocado? Tampoco, porque el andamio no forma parte del producto. Sí forma parte del proceso. Y entonces es ahí donde escuchamos frases que seguramente es común en obras, como cuando dice un subcontratista, no ingeniero, yo siempre he trabajado así, el constructor siempre colocaba el andamio. Es la primera vez en esta obra que me piden que yo mismo coloque el andamio, que sí, lo podría hacer ingeniero, mandaré a alquilar, pero ya comprenderá que eso es otro costo.
Por otro lado, el residente o el jefe de campo dirá, pero ¿por qué haces eso? Si en todas las obras que yo he trabajado, siempre el pintor va con sus andamios, sino cómo va a pintar. Y entonces el tema no es que quién tiene la razón o no, el tema es cómo y qué se ha considerado. Es muy importante que cuando nosotros eh, eh, trabajemos en la parte de la gestión de los subcontratistas, en la parte de las adquisiciones, a veces solamente suele participar oficina técnica, lo cual no es muy conveniente. Lo que es conveniente es que participe también el área de producción. ¿En qué sentido? En el sentido de que el subcontratista, para el proyecto que ya le ha dado una vuelta, ha dado una ronda, explique cómo va a hacer su trabajo. Y uno podría decir, ingeniero, pero ok, va a pintar, yo más o menos conozco ese tema, ¿no? No me preocupa el proceso de la pintura. Y es que no se trata del proceso de la pintura en sí, que sería parte del alcance, sino cómo lo va a hacer. Y quizá en esa explicación, bueno, ingeniero, yo voy a empezar por este lado, el lado oeste del proyecto, luego con la otra cuadrilla en paralelo voy a trabajar por el lado este del edificio y así voy para la parte luego norte y parte sur, por decir algo. Y entonces, si es que un ingeniero de producción que tiene bien claro cuál es su cronograma dirá, no, así no puedes trabajar. Tienes que empezar por el lado, por la fachada, luego te vas a la parte de atrás porque los costados todavía estoy haciendo trabajos o voy a complementar algunas actividades. Ese tipo de coordinación no lo va a saber el subcontratista porque el subcontratista va a buscar el camino más rápido para acabar sus actividades. Pero ese camino más rápido para acabar sus actividades no necesariamente se condice con nuestra planificación, con nuestro cronograma de obra, con nuestro look ahead. Entonces, al explicarme cómo lo va a hacer, seguramente hubiese saltado. Y aquí, ingeniero, cuando ustedes me den los andamios, yo armaré y ahí saltará. Como que cuando yo te dé los andamios. Claro, porque para este caso, la cotización enviado, y es mejor que en ese momento salten estas cosas, salten estos temas que supuestamente se dicen, y ya en obra lo vemos. Esto de ya en obra lo vemos, cuando son cosas pequeñas es manejable. No son cosas grandes, ya no es manejable, y luego entramos en controversia. También pueden haber no consideraciones de gestión. Nos pasó con un subcontratista de instalaciones sanitarias que se estaba empezando a retrasar. Sin embargo, cuando ya queríamos tener reuniones más seguidas con él para hacer un seguimiento hacia su avance, resulta que él también veía otro proyecto. Y bueno, se le pidió que presentara pequeños informes de una página para saber qué actividades ha hecho, cuánto ha avanzado y cuánta gente. Se rehusó porque dijo que en el contrato no indica que él tenga que hacer esas labores, que si en todo caso, si hay un asistente, se podría considerar, ¿no? Y lo mismo con el tema de las reuniones, que decía que sí podía tal día, otro día no, y entonces es un tema que, si bien es cierto, luego se pudo solucionar a fuerza de presión. Sin embargo, son cosas que hay que dejar bastante claras desde un inicio. Por si acaso, para este proyecto, se van a reunir de manera obligatoria 1 o 2 veces por semana en coordinación con el ingeniero de campo, en las reuniones de las planners o en las reuniones de producción o en las reuniones de subcontratistas. Asimismo, deberán presentar de manera semanal un formato que se les va a entregar donde indican cuáles son las actividades que han realizado, qué metrado han avanzado, ¿no? Cuánto personal ha trabajado. Eso para constatar que en el look ahead que le corresponde a esa subcontratista y lo cual el ingeniero de producción se le ha entregado, se está cumpliendo. Entonces, es importante esto incluirlo. Ahora, basta con un par de líneas y hay que hacerles entender que esas líneas son muy importantes para que luego no digan, no me dijeron, no me avisaron y se forme ese teléfono malogrado cuando a un subcontratista va a campo y le diga al ingeniero de campo que ese tema no acordaron con el jefe de oficina técnica, o cuando va con el jefe de oficina técnica y el subcontratista le puede decir, en campo me están pidiendo hacer más cosas. Entonces, presentaré mi adicional. Y esto es una descoordinación. Primero es conocer el alcance.
tener bien en claro entre el cliente y nosotros, porque si yo no tengo claro cuál es mi alcance estricto, ¿no? Sobre mi producto, entonces yo mismo voy a tener esa duda que al momento que el subcontratista quiera definir su alcance y trasladarle un presupuesto, un poco la va a tener clara. Y entonces vamos a tener inconvenientes. Entonces, normalmente para el caso de los subcontratistas, no se preocupen, no es mi intención de que lean estas páginas, pero este es un modelo de contrato de subcontratistas. En el programa, obviamente, se les va a poder compartir, ¿no? No hay ningún problema. Pero, ¿cuál es lo importante? A diferencia de un contrato en el que se firma entre el cliente, el propietario, el dueño, la gerencia, el comitente y el constructor, donde se podrá agarrar un contrato modelo, pero se hace varias modificaciones en la etapa de negociación, ¿no? Se mueven las prelaciones, si se da el caso, penalidades, el tema de valores pro forma, el tema de valorizaciones, el tema de hitos. Entonces, hay varios aspectos que ajustamos y le damos ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, hasta que finalmente se firme el contrato entre el dueño, comitente, propietario, ¿no? Gerencia, perdón, y el constructor. En el caso entre el contratista y el subcontratista, se firma un contrato, pero comprenderán que hacer ese proceso que se hace con el cliente, hacerlo con los 20, 30, 40, 50 subcontratistas, o como tienen en el aeropuerto Jorge Chávez, más de 200 subcontratistas, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Trabajar con un modelo de contrato base. Y hasta aquí habría una objeción válida, ¿no? Ingeniero, disculpe, pero no puede ser, pues, que exista un solo contrato por más que usted sea el cliente constructor, ¿no? Y diga a los subcontratistas, este es mi modelo de contrato, y el que no quiere, pues, ahí bien, gracias, ¿no? Tiene razón. Se habla de un contrato, de un modelo de contrato base, que luego que va a tener las consideraciones generales, pero que luego va a ir acompañado de un anexo que indique las condiciones particulares. En esas condiciones particulares se va a ver justamente esta, disculpen la redundancia, particularidad de cada subcontratista, porque no es lo mismo cerrar un contrato con un subcontratista de mano de obra, maestro, ¿no? Emprendedor, que tiene sus 10, 15, 20 operarios, ¿no? Que un subcontratista mediano de, no sé, pues de puertas, de ventanas, ¿no? Que un subcontratista grande, ¿no? Llamémosle pues ascensores, grupos electrógenos, subcontratistas grandes, ¿no? Instalaciones eléctricas, etcétera. No es lo mismo. Y no se les puede tratar de manera igual, tratar en el sentido del manejo de los riesgos. Aquí quiero hacer un paréntesis. En la propuesta del programa, nosotros vamos a trabajar con lo que hemos clasificado a los subcontratistas en 3 tipos de subcontratistas: los pequeños, los medianos y los grandes. Los pequeños normalmente son los subcontratistas de mano de obra, ¿no? Ese es ingeniero o profesional o maestro de obra, emprendedor, que tiene 10, 15, 20 trabajadores de confianza y te dice: ingeniero, cualquier cosita para el tema de tarrajeo, enchape, ¿no? Pásanos la voz, que yo tengo un grupo de gente muy buena y ahí podemos hacerle un descuento y entrar a trabajar. Normalmente los subcontratistas de mano de obra son los que en comparación con los otros tienen mayor tasa de retiro. Y así habremos visto en proyectos en los que el subcontratista de mano de obra de albañilería se fue, abandonó, ya no le daba el costo y encima dejó debiendo a la gente, y ahora el constructor tiene que hacerse responsable. O los asume, lo hace por casa, o vuelve a generar un nuevo subcontrato, lo cual genera una pérdida de tiempo. Entonces, es una relación diferente. Que en el caso de los subcontratistas medianos, que pueden ser puertas, no sé, pues, ventanas,
por ejemplo, alfombras, ¿no? Piso laminado. ¿Por qué? Porque en este caso a este tipo de subcontratistas hay una particularidad que sí se le puede pedir que no se le pide al subcontratista pequeño, que es una carta fianza por fiel cumplimiento. Eso el subcontratista pequeño de mano de obra no te da, tampoco tiene cómo conseguirlo. El subcontratista pequeño, mediano, sí, algunos no, y aún pueden llegar a un acuerdo. Y a diferencia del subcontratista grande, él sí es obligatorio, que muy aparte, incluso si pide adelanto, se le solicitará una carta fianza por adelanto y también te presentará tu carta fianza por fiel cumplimiento. Hablamos pues de empresas ya un poco más grandes, ¿no? Por ejemplo, ya de los que suministran e instalan los muros cortina de los edificios, ¿no? Grandes paneles de vidrio, ¿no? Este, Ascensores, grupos electrógenos, y todo lo que es HVAC, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay que saber diferenciarlos, porque las particularidades de pago, mientras que en el pequeño seguramente va a pedir pago semanal, el mediano te va a pedir pago hoy, seguramente quincenal, ¿no? El grande, bueno, que antes seguramente hubiese sido mensual, hoy también ya está pidiendo pagos quincenales, dado la coyuntura y la realidad del caso, ¿no? Y en algunos casos bajo condiciones de algunos hitos, como en el caso de ascensores, ¿no? Un adelanto, luego se le paga cuando el ascensor ya está saliendo de puerto, o llega a puerto, o llega a obras, ¿no? Entonces se va pagando en función a algunas consideraciones. Todo lo que les acabo de mencionar es imposible que entre dentro de un contrato. Por eso es que aquí es recomendable dividirlo en dos: el contrato general, generalidades, y luego las condiciones particulares. Y esto ya no solo va a depender de si es un subcontratista pequeño, mediano o grande, sino también va a depender de la condición de mercado y lo que se conoce como oferta y demanda. En teoría, un contratista tendría la mayor capacidad de negociación que un subcontratista, porque es el cliente. Sin embargo, a veces esto es complicado cuando el subcontratista que puede suministrar e instalar está más o menos direccionado. ¿Cómo se dan estos casos? Cuando, por ejemplo, el cliente indica, y por si acaso tienen que comprar el material específico de piso laminado, tal marca, tal modelo, y solamente lo suministro de empresa. Entonces, esta empresa que, aparte de que te suministra, también te instala, sabe que su producto es pedido y sabe que van a haber varios que lo van a solicitar. Entonces, tienen mayor capacidad de negociación, porque sabe que no hay otro que lo venda. Y especialmente si es un distribuidor oficial. En otros casos, por un tema de que hay poca oferta de algún subcontratista específico, sea por la distancia, por ejemplo, se sufre mucho subcontratista conseguir en el norte, dado la gran dinámica de construcción que se está dando por estos proyectos de los hospitales, los colegios, ¿no? Las carreteras, la reconstrucción del norte, desde que se firmó este contrato de gobierno a gobierno, se les está complicando conseguir subcontratistas. Y los que consiguen, que pueden estar en otros lugares, dado el traslado que tienen que hacerse, se vuelve muy caro. Y entonces la capacidad de negociación un poquito que varía. Un poco que varía. Sin contar que las subcontratas consideradas mayores sí van a tener seguramente una capacidad de negociación muy parecida y a veces mayor a la nuestra, ¿no? Solo por citarles un ejemplo nada más. Seguramente ustedes habrán visto o habrán penalizado a muchos subcontratistas cuando no llegaban pues a la fecha determinada, ¿no? Ingeniero, he penalizado, lamentablemente, ¿no? No es la idea. Y yo siempre he preguntado si han podido, entre comillas, no digo podido, sino si se ha generado una penalidad, por ejemplo, a la instalación de ascensores. Y la verdad que muchos colegas dicen, pues ahora que lo dices, no recuerdo, o sí una vez nada más, porque no es muy común que se les penalice a este tipo de empresas como, por ejemplo, ascensores. ¿Por qué? Porque dominan muy bien su gestión contractual, porque saben, en el buen sentido de la palabra, de qué pie cojeamos los que estamos en obra,
y entonces es bien difícil, y luego ya les contaré por qué y cómo se podría esto, o sea, no es el objetivo penalizar, ¿no? Pero sí a veces, pues, que se extiende la entrega de la instalación de los ascensores y nos cuesta a veces indicar que es responsabilidad de ellos. Sabemos que sí lo es, pero contractualmente a veces como que pareciera que nos voltearan el pastel. Entonces, el modelo de subcontratos parte de un modelo base, un modelo genérico, y luego de uno particular. Y de hecho, en la misma prelación que indica el modelo de contrato general, indica que lo que va adelante son las condiciones particulares. Salvo que usted tenga todo el tiempo del mundo para hacer un solo contrato y sobre eso pues modificar para pintura, para puertas, para ventanas, ¿no? Dependiendo de los montos, a veces en algunos casos solo va a ser necesario un orden de servicio. Entonces, esto es una propuesta y ya luego esto se acompañará pues de diferentes anexos, como por ejemplo información de las partes, los documentos técnicos, ¿no? Los planos, documentos técnicos, los planos, toda la información para quedar muy en claro los alcances. Ese es el primer paso que hay que tener en cuenta, es que quede bien en claro cuáles son los alcances. Entonces, me tiene que presentar este subcontratista en la etapa de licitación, ¿no? Su propuesta, que coloque la lista de las exclusiones y que coloque su lista de consideraciones o no consideraciones. De tal forma que cuando realicemos la homologación de las partidas, si estamos, por ejemplo, hablando de un subcontratista de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, ¿no? Debemos de conocer nosotros y saber nosotros cuáles son los aspectos que vamos a trabajar con ellos y decirles. Y cuando nos entreguen la información, por si acaso, no solamente, no solamente debemos de homologar su propuesta, sino también debemos de homologar sus no consideraciones o consideraciones y homologar sus exclusiones. De ahí que al subcontratista, cuando hace un suma alzada, se le dice, por si acaso te explico qué es nuestro alcance, qué son las exclusiones y qué son las no consideraciones. Fuera de esto, fuera de estos tres, cualquier cosa que no esté, va a ser tu responsabilidad. No siempre se da, pero a veces algunos subcontratistas, algunos, ¿no? Colocan menos alcance o colocan algunos aspectos que saben que deberían de ir, pero lo que quieren primero es ingresar. Y luego ya buscan de el adicional. Entonces, si lo que está en el alcance, lo que va es se va a ver reflejado en el presupuesto, ¿correcto? Y luego una lista de exclusiones y una lista de no consideraciones. Esa es la lista más importante que debemos de leer, porque puede ser que estén algunas cosas lo hayan retirado. Y si lo han retirado, entonces se le pide que lo incorpore. Y al momento de incorporar, ahora este subcontratista ya no parece ser tan económico. No se define en una apertura de sobres quién es el ganador. Se anotan los valores, pero esos valores no están homologados para nada aún. Entonces, documentos técnicos, planos, se indica la modalidad de contratación, ¿no? Es un suma alzada. Hoy por hoy se está trabajando mucho, dado las condiciones que estamos viviendo en el Perú, el tema del tipo de cambio, el tema de algunos insumos que se van a reconocer, que se manejan normalmente entre el contratista y el cliente, pero que algunos subcontratistas, digamos, en promedio, en edificaciones, hasta antes de la pandemia, lo que era referente a dólares podría rondar entre los 8, 12 y hasta 15%, y era mucho, edificaciones. Sin embargo, hoy por hoy se está trabajando mucho con presupuestos bimoneda que pueden llegar hasta un 30, 35%. Ya el riesgo del tipo de cambio se lo lleva el cliente, ¿no? Sin embargo, también se está preguntando sobre cómo se va a hacer con con los materiales que tienen una volatilidad, llámese el acero, llámese el concreto, que ciertamente va a subir de precio. De hecho, ya han enviado Unicom y otras empresas han enviado a sus principales clientes, ¿no? Que esto va a subir.
formas de pago, quincenal, semanal, proyectado, 2, 3 días, etcétera, ¿no? Adelanto por material, qué sé yo, y cómo se va a manejar el tema de las retenciones, tener mucho cuidado con el aspecto financiero de la subcontratista. A veces, dado esta coyuntura que hemos vivido, muchas contratistas y muchos subcontratistas se han visto golpeados económicamente, pero así, de manera brutal. Tanto es así que quizá muchos de ellos han ingresado pues a un riesgo de que su empresa pueda pues quebrar, ¿no? Sin embargo, en la lucha de poder salir adelante, pues apuestan a este tema. Sin embargo, a veces esto les puede fallar y lamentablemente jalar también a la contratista. O sea, siempre es bueno solicitar, especialmente para los subcontratistas grandes, ¿no? Que puedan presentar su estado, pues, no su estado financiero, o sea, pero sí sus reportes crediticios, ¿no? Sentinel, por ejemplo, Equifax, que también usted lo podría solicitar de manera independiente, un poquito para saber cómo están las finanzas, si están sanas o no están sanas. Todo eso se va a ver reflejado pues justamente en las condiciones particulares, ¿no? Se presentará la propuesta de la oferta, plazo de entrega de trabajos y cronograma. El cronograma está basado en función a nuestro cronograma de adquisiciones, ¿no? Nuestro cronograma de adquisiciones está en función a nuestro cronograma de obra, que es producto de nuestra planificación. El cronograma de obra no debería de trabajarse o no recomiendo trabajar con el cronograma contractual, por dos razones. La primera es que el cronograma contractual no es tan exacto, no es tan preciso. Los hitos sí son fijos y nadie los mueve. Sin embargo, al interior, dado que este cronograma contractual no lo realizó el equipo de obra, sí, sí puede, ¿cómo se llama? Sí puede hacerse ¿cómo se llama? Se puede trabajar con este cronograma, pero no es tan fino. Pero cuando ya en obra se está realizando la planificación, normalmente se nos solicita de manera interna dos entregables, ¿no? Nuestro presupuesto meta y nuestro cronograma meta. Para definir nuestro presupuesto meta y que luego se vea plasmado en nuestro cronograma meta, nosotros tenemos que definir que va a haber algunas actividades que en nuestro presupuesto estaban para hacerlos por casa, pero que ahora decidimos subcontratarlos. Y viceversa. En el presupuesto contractual pudieran haber actividades que estaban diseñadas, que se iban a subcontratar y lo vamos a hacer por casa, por diversas razones. Entonces, esto es lo que el PMBOK, en se conoce como lo que se conoce como la gestión de las adquisiciones, de la procura, dice que defina usted qué se va a hacer y qué se va a comprar. Así lo dice, ¿no? Hacer es realizar las actividades, ¿no? A cuenta de contratar personal de manera directa, ¿no? O lo que conocemos un poquito más coloquialmente como por casa. Y comprar, ¿no? Hace referencia a todo lo que tenga que ver con el suministro e instalación, ¿no? Suministro, todo lo que son los proveedores, ¿no? Vendors, ¿no? Y los subcontratos. Algunos subcontratos incluirán materiales, algunos subcontratos solamente serán de instalación, básicamente, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro. Definiendo bien esos aspectos, vamos a saber con qué actividades voy a trabajar en mi cronograma de adquisiciones, que a su vez lo voy a dividir tanto para materiales como para los subcontratistas, ¿no? Plazo de entrega de los trabajos, procedimiento de control de ingreso personal del subcontratista. Esto es muy importante porque, a ver, desde que usted hoy que estamos lunes 21, toma cuenta de que necesita, no sé, pues 10 fierreros y 10 carpinteros, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa para que estas 20 personas estén en obra listas para recibir la primera orden? Entre que alguien tenga que hacer la lista, que se les llame, que se coordine cita
¿cómo se llama? El examen médico, y seguramente algunos tienen observaciones, algunos van, no van en el camino, caen algunos, no van, no se presentan, llega, ya superan su examen, presentan sus documentos, algunos se caen, me refiero al proceso, y luego ya de los 20 llegan solamente 14 o 13 llegan a obra, listo para que se les entregue su CPP, y se le entrega su CPP, casco mameluco, ¿no? Y en el zapato de repente pues hay uno que talla 46 y no hay esa talla en la obra, hay uno que talla 34 y tampoco hay ese zapato en la obra, entonces se espera 2, 3 días y entonces ya tienes menos personal. Ese problema que sufren los contratistas al momento de adquirir, de suministrar personal, es el mismo problema que van a tener los subcontratistas. Y entonces siempre empiezan con una cantidad bajita, por dos razones. Primero, porque se demora su procura de contratación. Y segundo, porque la tendencia de un subcontratista es tratar de hacerlo con la menor cantidad de personas, hasta cuando se sienta presionado y recién coloca más. Y es ahí donde nosotros debemos de cuidar, por eso, los avances semanales a través de nuestro Lookahead versus lo que ellos están avanzando día a día. No podemos esperar 2, 3, 4 semanas para ver si han avanzado o no han avanzado y meterle presión para que meta gente. No se trata pues tampoco de decir mete gente por mete gente, sino de una manera razonable. Y para eso pues ya hubo 3 semanas que se perdió tiempo. Todo eso hay que tenerlo en consideración. El proceso de ingreso y hoy con el tema del COVID, con mayor, pues, razón, ¿no? Con mayor razón, cómo se manejan los descansos, etcétera. Entonces, una parte de los anexos entre también el tema del reglamento interno de seguridad, ¿no? Porque hay subcontratistas cuyo personal son ordenados. Y hay subcontratistas cuyo personal constantemente, pues, hay rotación, rotación, porque no hace caso al tema de seguridad, porque es medio rebelde, y entonces, ok, todo eso se corrige, no hay problema, se corrige. El problema es que día a día empieza a impactar a la producción, y si empieza a afectar a la producción, empieza a afectar al PPC. Si empieza a afectar al PPC, las actividades empiezan a retrasarse, y si son actividades de la ruta crítica, la obra empieza a retrasarse. Bueno, ingeniero, pero entonces le diré al contratista que meta gente al subcontratista, ¿no? Correcto. Usted le mete un montón de gente en función a un mismo avance y entonces va a escuchar frases como ingeniero, no me sale a cuenta, no me está saliendo a cuenta. Y uno podría decir, bueno, su problema es su responsabilidad, ha firmado un contrato, perfecto, nos va a abandonar. Y usted lo penalizará, lo castigará, ¿no? Pero nos va a abandonar, o nos puede abandonar, o parcialmente abandona, o pierde capacidad de poder meter más gente, hasta que usted lo intervenga. Entonces, esto nos va a afectar porque ahora hay que hacer un nuevo proceso donde tengamos que invitar a otro subcontratista o al que quedó en el segundo puesto, ¿no? Y es el tema de la oferta y la demanda, ¿no? Cuando te ven con la desesperación, los precios son más altos. Los precios son más altos cuando ven ese grado de necesidad. Y además establecer dónde culminó las actividades del otro subcontratista y dónde empieza el otro es un desastre de coordinación. Y terminamos pagando más, ¿no? Yo siempre recomiendo que para los subcontratistas de mano de obra traten en lo posible tener dos, ¿no? Por ejemplo, asentado de ladrillo, un subcontratista que haga pisos pares y el otro que haga pisos impares, ¿no? Como recomendación. ¿Por qué? Porque uno de ellos puede abandonar, cosa que el otro de repente pueda cubrir en algo, ¿no? Gestionamos ese impacto a no tener nada, a empezar desde cero, y eso sí, pues es que nos va a arrastrar un problema muy grande con nuestros clientes, ¿no? A través de la supervisión. Lineamientos de calidad que se les va a considerar, que se les va a pedir, lo mismo que inspecciones de inicio oculto, devolución del fondo de garantía, en qué tiempos, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Para un contratista que para un subcontratista el tema del fondo de garantía, por un tema de negociación, lo que es movimiento de tierra, te lo pueden pedir en 3 meses o te pueden obligar a pagar en 3 meses. Quizá a otros se les puede pasar a 12 meses, 16 meses, no, 16, no, 12 meses o 14 meses, que también he visto. Pero esto es desde que ellos entregan su actividad, más no de los meses que a veces se requiere cuando se culmina la obra a través del acta de recepción definitiva, porque no todos los subcontratistas coinciden en acabar en el último mes, algunos ya acaban antes, ¿no? 2, 3, 4 meses antes incluso, ¿no?
penalidades, condiciones particulares, ¿no? Declaración jurada de los subcontratistas, etcétera. También se evalúa en cierto nivel, sea porque se les pida o sea porque nosotros tengamos unos formatos de cronograma valorizado semanal, curva S, si amerita, ¿no? El plan de arranque para mí sí es muy importante, porque es saber cómo van a, esto que decimos mucho en obra, ¿no? Romper la inercia. Que romper la inercia, todavía no, o sea, es instalación de albañilería y recién hay solamente dos, tres albañiles, y recién está llegando el ladrillo, y recién están afinando la ingeniería, y recién están haciendo, todavía no agarra ritmo. Por eso es muy importante el plan de arranque, y para eso vamos a ver una lista de checklist que se les pide a los subcontratistas y hacemos un seguimiento diferente a un cronograma, porque el cronograma lo hacemos para las actividades operativas, pero hay otras actividades que no son operativas, que son preoperativas, ¿no? Que sí nosotros debemos de hacer seguimiento, ya, cómo va, así, 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 hasta que ya luego en campo hacemos el monitoreo de sus avances, ¿no? Este plan de arranque lo mucho debe durar un par de semanas, sino uno, ¿no? El plan operativo, ya cómo se va a hacer, nos ponemos de acuerdo, para que también no entre en conflicto, no entre en conflicto con actividades predecesoras. Cronograma actualizado de hitos, ¿no? El UKG inicial, mínimo de 3 semanas, ¿no? Si es un contratista grande, si va a meritar un UKG pequeñito, aunque sea, para hacerle seguimiento y para hacerle recordar, pues, que si está levantando sus restricciones, ¿no? Histograma personal, layout detallado, etcétera, ¿no? Entonces, con un cronograma de adquisiciones, nosotros podemos determinar los tiempos que se requieren para realizar el proceso de adquisición y los tiempos que se requieren para hacer los procesos de suministro, transporte, fabricación, etcétera, ¿no? Lo que se ve, no es mi intención que lean las letras, pero lo que representa las líneas rojas es un cronograma de obra interno, y lo que representa las líneas amarillas representa el suministro, fabricación, transporte de algún producto, y lo que está en color verde representa el periodo de negociación del proceso, pues, de licitación. Cada columna representa una semana. La suma de las filas amarilla más verde representan lo que se conoce como los lead times, ¿no? Como ven, en algunos casos pues puede ser solamente unas 4 semanas, ¿no? Y en otros casos puede ser incluso hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, dependiendo normalmente cuando son productos importados. Hoy esto incluso puede ser un tiempo algo mayor. Nuestro formato también se le da por compartir de manera editable en Excel, entre otros, ¿no? Les puede pedir también, y esto que depende, dependiendo de su subcontratista pequeño, mediano o grande, ¿no? Su reporte de seguridad, que no es que tengan que hacer un informe completo, simplemente un formatito, una hoja 4 con los principales puntos que puedan resumir, puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual, ¿no? Pero no solamente veamos a los subcontratistas como producción. Recuerden que también tienen otros componentes como el tema de calidad y el tema de seguridad, ¿no? Presentarán un reporte de seguridad, reporte, por eso no es informe, sino reportes de seguridad, de calidad, de su avance en una hoja, cuánta gente, cuánto se avanzó, en algunos casos habrá una curva S, un par de fotos, etcétera, ¿no? Para hacer el monitoreo de lo que se está avanzando. Dentro del programa también nosotros vamos a desarrollar el control económico de los subcontratistas, ¿no? Que va más allá de la toma de datos, de cuánto es el presupuesto, cuánto es el fondo de garantía, cuánto es lo que se ha contratado, si ha habido un adelanto o no, si ha habido un descuento, si hubo adicionales, y luego esto sobre la facturación, saldos, proyecciones, etc. Vamos a ver también proyecciones económicos de los subcontratistas. Esto con el afán de que nosotros podamos monitorear nuestros ROs. Los ROs que tienen que ver con ROs de mano de obra, materiales, equipos y subcontratos. En este caso nos vamos a concentrar solamente en los subcontratos como input para la oficina técnica para realizar sus ROs, en la que determinen cuál es su estado actual y nos puedan ayudar a
proyectar, que eso es lo más importante, ¿no? También vamos a ver algunos indicadores, ¿no? De formalidad, de transparencia y otro indicador más que se pueden utilizar para los subcontratistas que nosotros trabajemos, ¿no? Con cuadros, formatos Excel que se les va a poder compartir y desarrollar ese tipo de trabajo, ¿no? En gestión de seguridad, claro, no, ya buen ingeniero, pero este tema ya pues lo vería solamente el área de seguridad. Ciertamente, el área de seguridad se va a encargar de hacer seguimiento, pero como responsables, sea que estemos en oficina técnica, en producción o en gerencia, nosotros sí tenemos que hacer un checklist, seguridad, ¿cómo va? No hay ningún problema, todo está claro. O sea, que las cosas fluyan para que nos concentremos solamente en el aspecto operativo. No nos podemos concentrar en el aspecto operativo, en las planes aplicados a subcontratistas, ¿no? Si nosotros no, si no está bien en claro, o no tenemos, o tenemos inconvenientes con seguridad y con calidad, de nada nos va a servir. Entonces, podemos tener reuniones con subcontratistas para ver cómo va su información y todo parte de los documentos iniciales. Aquí, no hay hiperingeniero, el costo es bajo, por eso es así. No, cuando estamos en la industria de la construcción, por lo menos de la industria de la construcción formal, uno debe de cumplir ciertos requisitos. Ingeniero, yo no he trabajado mucho con estos formatos, ¿usted me puede facilitar? Por supuesto, no hay ningún problema, se le puede facilitar con varios formatos, pero la idea es que se cumpla. ¿Para qué? Para minimizar riesgos. Lo peor que puede pasar en una obra, sea un accidente, que lo genera un subcontratista, y como constructor usted no se va a liberar. La responsabilidad va a ser siempre del constructor. Se puede individualizar, ¿no?, con el subcontratista, pero la responsabilidad va a ser con el constructor. Y entonces hablamos de información pues de la G050, el decreto supremo número 11 de 2019, ¿no?, sobre el tema de los seguridad, políticas, programas, IPER, SST, ¿no?, mapa de riesgos. No es que nosotros vamos a hacer el tema de seguridad ni de calidad, pero sí vamos a incorporar los aspectos que como checklist preguntaré, oigan, ¿ya han presentado todo esto? O imprimir eso y ya, por si acaso, esto es lo que tienes que presentar. Si hay algún problema, avísanos para que con seguridad te pueda apoyar y salgamos rápido de este punto y nos concentremos en la parte de avance, ¿no? ATS, procedimientos seguros, conformación de brigadas, si hay una cantidad suficiente de subcontratistas como personas, ¿no? Ubicación de residuos debidamente señalizados, teléfonos de contacto, su comité, si es que fuese necesario, por la cantidad de personas, o no, ¿no? Sus EMOS, ¿no? Y sus SSTR, ¿no? Bueno, y un plan, ya si es un contratista más grande, en función a lo que indica la normativa, tendrá pues objetivos, su alcance, su descripción, su política, su presupuesto, su organización y sus elementos. Esto no es que OT ni producción lo vaya a revisar, esto lo va a revisar seguridad, pero hay que tener al tanto de por qué es importante. A veces percibimos que seguridad no está apoyando, o en todo caso hay que decirle que colabore para que el subcontratista pueda salir más rápido de esta acción documentaria inicial. Lo mismo va a suceder con el tema de calidad, ¿no? La documentación que va a presentar, plan de trabajo, cronograma, plan de calidad de esta subcontratista, que nos va a servir como base, incluso los procedimientos especializados, ¿no?, hacia el cliente a través de la supervisión, ¿no? Cartas de garantía, tratamiento de no conformidades, acta de entrega, resumen de valorización, RFIs, acta de reunión, cuaderno de obra, documentación técnica, ¿no? Protocolos, ¿no?, procedimientos, certificado de calibración, informes técnicos, y fíjense lo importante que es desde un inicio decirles lo que van a pedir. A veces solamente se le llama subcontrato, ya mira, ¿cuánto me cobras por hacer esto? Ya genera tal, ya listo, un descuento, ya, acá, listo. Ingresas pasado mañana. No se coordinó nada de seguridad, no se coordinó nada de seguridad, de calidad, no se coordinó nada de la secuencia constructiva con producción, y entonces cuando ingresa, desorden total. No, que no me dijeron, que no me avisaron, que a mí solamente me dijeron para hacer esta actividad, no me dijeron que saque ese documento, tal y cual, y entonces mejor es entregar en inicio cuáles son las condiciones para que todos estén nivelados y no nos estemos distrayendo en esto. La única distracción que deberíamos tener solamente es el aspecto operativo, ya todo lo demás tiene que estar saneado. Procedimientos, certificado de calibración, informes técnicos, manual de operación y mantenimiento, etcétera, ¿no?
hojas técnicas si es que amerita, si es que ellos van a ser un subcontratista a todo costo, que también hay en el mercado, dependiendo del tipo de contrato que firmemos, ¿no? Sus certificados de calidad, obras civiles, si es un subcontratista de concreto, de arquitectura, algún especializado, ¿no? Eléctricas, sanitarias, los planos ASBIL. A mí no me dijeron que haga planos ASBIL ingeniero, no, pero sí debería estar incluido. Entonces, no se trata de en ese momento chantarlo o no chantarlo, sino que esté claro y para que no haya inconvenientes más adelante, ¿no? Finalmente, suelo trabajar con este tema, alguna secuencia lógica donde esto sí va a depender de contratista a contratista, ¿no? ¿Cómo voy a gestionar los subcontratos? Y entonces se puede trabajar con diagramas de flujo en el cual usted puede imprimir, ¿no? Este formato que se le va a compartir en el programa y decir, ok, mira, sobre este modelo podemos trabajar, va a funcionar, ok, sentemos, ¿no? Y seguramente este punto sí va, sí va, sí va, este no va, no va, no va, aumentale tal, tal, y ya usted va a tener su modelo de gestión, ¿no? Desde elaborar la carta de adjudicación, con el tema de subcontratistas, dependiendo de los montos, ¿no? Se solicita al subcontratista la firma de la carta de adjudicación, se autoriza el contrato, se visa el contrato, el área legal, ¿no? Se firma la carta de adjudicación, se remiten los contratos firmados a los subcontratistas, se elabora el expediente del contrato, se verifica si la partida a contratar está cargada al sistema, ¿no? Hay muchos sistemas, y así hasta finalmente autorizar el contrato y poder ingresar, ¿no? Esto, digamos, desde la perspectiva de la generación del contrato. Aquí se es un poquito más amplio, ¿no? Esto aquí se desarrolla en el programa, pero solamente para que se den una idea, ¿no? Va desde los procesos de planificación, procesos de adjudicación, procesos de administración y procesos de cierre. Y por el lado de las filas tenemos las actividades que realiza la oficina central, las actividades que realiza la obra y las actividades que realiza el postor, que luego se convierte en ejecutor, el subcontratista, ¿no? Entonces, dependiendo de cuáles son, se ha podido identificar cuáles son las actividades más críticas, con las actividades en rojo, y menos críticas con los números verdes, y entonces va desde nuestro backlog de subcontratistas, desde el requerimiento hasta el finiquito y pago después de un periodo determinado de fondo de garantía, ¿no? Entonces, esto, si uno trabaja con un diagrama de flujo base, ¿no? Uno puede hacer un mapeo de los subcontratistas, porque aquí va a pasar todas las áreas, ¿no? Producción, oficina técnica, seguridad, calidad, administración, etcétera, ¿no? Entonces, esto se desarrolla punto por punto, sus respectivos formatos, sus respectivos anexos. Claro, no es que va a aplicar exactito, pues, ¿no? Uno tiene que hacer lo que el PMBOK conoce como tailoring, ¿no? Adaptación. Esto es como si fuese un vestido, un traje, ¿no? Como uno quisiera comprarse pues, un terno, un vestido para las señoritas, las damas, y va y le gusta el modelo, pero cuando se lo prueba no le entalla, y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ajustar, rezar la basta, mover un poquito, ¿no? Eso, ¿para qué? Para que se vea bien. O sea, aquí no existe fórmula secreta, sino existen procesos, existen secuencias, existen modelos, ¿no? Los cuales luego tienen que adaptarse a nuestra realidad, porque también, así como hay subcontratistas pequeños, medianos y grandes, también hablamos de contratistas pequeños, medianos y grandes, ¿no? Entonces tiene todo un proceso de logística, todo un proceso de procura que debe de adaptarse a la realidad del proyecto y a las condiciones con el cliente y con el mercado. Bien, eso es básicamente lo que íbamos a tratar hasta el día de hoy. Aquí está. Y nada, agradecerles a todos ustedes por su tiempo, por su participación. Los invitamos a que puedan inscribirse en el curso, que tienda empieza este sábado. Y José, no sé si habrá algún tema más, por favor. Hola José, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hay algunas preguntas, vamos a resolver algunas preguntas que dejaron aquí. Ingeniero, una consulta. Cuando usted menciona constructor, ¿se refiere al constructor principal? Así es, estimado Johan, ¿no? Nos referimos al constructor principal, ¿no? En el caso del cliente le llamamos comitente, dueño, cliente, gerencia, etc.
Tenemos una pregunta, cuando acabe, hace una propuesta, pequeña invitación y se... Ya, listo. Luego otra pregunta rápida, buenas noches, una orden de servicio puede proteger a un subcontratista ante un incumplimiento de la contratista. Hay que tener en cuenta que la mayoría de contratistas no generan un contrato. Es cierto, un orden de servicio sí lo puede proteger hasta cierto grado. El tema es hacerlo valer por los tiempos. Y entonces, claro, oiga, a mí me han generado un orden de servicio, yo he hecho el esfuerzo, ¿no? Y luego me dicen que ya no se requiere. Pues, ok, haz valer este tema a otras instancias, y eso a veces pues toma tiempo. Técnicamente sí, pero mejor hay que tener una buena relación, ¿no? Darwin pregunta, buenas noches, ¿qué trabajo subcontratan y hasta qué porcentaje del presupuesto total de la obra? Esto es variable, estimado Darwin, porque eso depende de la modalidad, del contratista. Yo conozco empresas constructoras que subcontratan todo, hasta el concreto, subcontratan encofrado, subcontratan acero, pero también conozco a empresas constructoras que el concreto, el acero y el encofrado lo hacen por casa. ¿Pero por qué? Porque tienen una buena gestión de la producción. Si uno no es especialista, si uno no tiene una buena gestión de la producción, lo recomendable es tercerizar. Si uno lo conoce, lo domina, lo recomendable es hacerlo por casa. En papel, hacerlo por casa siempre es más económico, pero si no lo gestionamos bien, el efecto contrario se va. Cosa que sí no recomiendo pues para otras especialidades más específicas como puertas, ventanas. Técnicamente yo puedo hacer puertas, contrato carpinteros, me compro muebles, pero saldría pues muy caro, ¿no? Muy caro. ¿Cómo nos protegemos los contratistas que no cumplen con el pago de cómo nos protegemos de los contratistas que no cumplen con los pagos de los subcontratistas? Esto es bien interesante. Una cosa que cuidan mucho los clientes es que no existan deudas. El contrato que firma entre el cliente y el constructor es que en algunos contratos indican, ¿no?, que para la valorización se presente temas de libre adeudo. Dado que si el contratista no te paga, el tercero civilmente responsable es el cliente, el constructor, el cliente. Así en el contrato diga que no se hacen responsables, sí son responsables, ¿no? Porque hay una relación. Usted demuestra que no se le está pagando y todo ese tema, ¿no? Sí he visto a subcontratistas que han enviado una carta directa al cliente indicando que tienen un problema con el contratista, que no les quiere pagar, no le reconoce por sus actividades, y entonces esto va a ser una alerta para el cliente, porque el cliente va a decir, oye, contratista, soluciona tu tema con el subcontratista, porque yo no quiero recibir ninguna carta más, y yo te voy a retener tu fondo de garantía hasta que no me presentes tu libre adeudo. El libre adeudo es algo que puede proteger al subcontratista de que se le esté pagando, ¿no? Pero eso sí, un poquito saltarse los pasos. Primero tratar de llegar pues a un acuerdo interno. Bien. Ok, señores, nada, hice un poquito más de preguntas más, pero el tiempo ya nos ha ganado. Como les comentaba, invitarlos a que puedan participar de este programa que inicia este sábado. La información lo pueden solicitar a través de las redes sociales o de la página web, si no me equivoco. Y muy agradecido a ustedes por su participación, por su paciencia, y nos estaríamos encontrando en una nueva oportunidad. Por mi parte, muchas gracias y muy buenas noches. Cuídense.